buenas tardes, buenos días o buenas noches, según lo que corresponda. Y esta es la reunión 88 del grupo de estudio de ciencia y teosofía. Y bueno, como sabéis, el propósito de este grupo es tratar de encontrar los puentes que unen a la ciencia moderna con la tradición de la sabiduría sin edad o de la teosofía, y para eso hacemos dos partes o dos aspectos de la reunión, dos partes de la reunión. La primera parte tratamos de hacer una presentación que con una base científica nos lleve a ese tipo de relación. Y en la segunda parte continuamos con la labor ya iniciada por Martin Leiderman acerca del estudio de la tercera parte del volumen 1 de la doctrina secreta sobre ciencia y doctrina secreta contrastadas. Y bueno, para el día de hoy entonces tenemos la primera parte, una presentación que voy a hacer sobre la inteligencia en el reino vegetal. Y en la segunda parte, Daniel Gambus va a coordinar el estudio, y no solamente lo coordina, sino que lo dirige y siempre prepara muchas cosas. Es acerca de la doctrina secreta, el volumen 1, parte 3, capítulo 15, que es dioses, mónadas y átomos. Y bueno, y sin más, para no demorar más, vamos a la primera. Recordad que esto es un grupo de estudio y que entonces lo que procuramos es tener todos una visión. No solamente no son conferencias, no son este tipo de charlas, sino que tratamos de que realmente, bueno, compartimos y damos opiniones, de tal manera que os invito a que deis vuestra opinión, que hagáis preguntas, etcétera, en lo que os parezca. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver entonces en esta primera mitad es la inteligencia en el reino vegetal, que parece un nombre desafiante, porque decía, bueno, ¿cómo es que puede haber inteligencia en las plantas? Siempre pensamos que la inteligencia estaba en el género humano. Después se fue descubriendo que los animales realmente también tienen su inteligencia, tienen mente, tienen un montón de cualidades, de atributos de lo que nosotros llamamos inteligencia. Pero ahora también tenemos, no ahora por decir este año o esta década, sino ya desde hace unos años, la ciencia ha confirmado cosas que se decían en la teosofía, y es que la inteligencia también existe en el reino vegetal y de maneras muy sorprendentes. En primer lugar, el reino vegetal, para hacer una breve reseña, es fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta. Es imprescindible. Las plantas participan de la cadena alimentaria, es decir, es el alimento de muchísimas especies, inclusive nosotros. Participan del ciclo del oxígeno y del ciclo del dióxido de carbono, porque ellas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno, que complementa lo que hacemos los animales y los seres humanos, que tomamos el oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Y vamos a estudiar entonces, como dijimos, los avances científicos que están dando a conocer un panorama sorprendente acerca de lo que es la inteligencia en el reino vegetal. En primer lugar, la nutrición de las plantas, también brevemente antes de pasar adelante, vamos a ver que las algas y las plantas son los seres vivos, los seres biológicos, que son capaces de convertir energía solar y agua en energía química, en glucosa y ATP, que es una molécula que es el alimento de las células, mediante la fotosíntesis. La fotosíntesis, gracias
a esas células especiales que tienen los corpúsculos que se denominan clorofila y que permiten hacer esta fotosíntesis tan espectacular, ¿no? Porque realmente son los que crean alimentos, son los que crean glucosa. Y pregunta a todo el equipo, ¿de dónde proviene la mayor parte de la madera del tronco de un árbol? Pues aquí en el gráfico tenemos un árbol idealizado. Este recibe luz mediante la fotosíntesis, lo que decimos elabora sustancias. Las raíces absorben agua y nutrientes del suelo que se combinan con los productos de la fotosíntesis para hacer todo esto, y la planta absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. Y entonces tiene estas dos cosas, la fotosíntesis y lo que es la respiración. Yo entiendo, Carlos, perdóname, que todas las partes del árbol ya están contenidas en la semilla. Ahora, me imagino que la semilla ya tiene definido qué tan grueso, pequeño, grande o capacidad de absorción tenga el tronco del árbol. Y de acuerdo a lo que estabas diciendo ahorita, ¿de dónde viene la síntesis, de dónde viene el tronco del árbol? Acabas de describir, me parece, el proceso, digamos, y recursos de donde el árbol obtiene recursos. Dentro de ellos entendería yo que viene básicamente del trabajo de las hojas, ¿no? Estaba hablando de proceso de fotosíntesis en donde realmente viene y adhiere toda esa energía que necesita para fijarlo desde los nutrientes del suelo. Pero perdóname si no, si, Mira, si mal la tema, pregunta gracias. es básica. A ver, es verdad que lo que sería el prototipo del árbol existe en la semilla, pero la pregunta es, cuando vemos un árbol con un tronco enorme, todo ese material no estaba en la semilla, evidentemente. Entonces, ¿de dónde lo sacó el árbol? María Acevedo, tienes la mano levantada. No quiero, si es por eso que usted va, no quiero dañar la presentación, pero lo último descubrimiento es que es energía solar solidificada, la mayor parte de la masa de las plantas. Y creo, a mi entender, de todo. Bueno, es que, a ver, la energía solar es una parte, pero la otra parte, lo que es la sustancia, porque no se solidifica esa energía solar. Lo que es la sustancia sale, tachán, del aire. ¿eh? Porque fijaos, el árbol absorbe dióxido de carbono, lo descompone, lo combina, y el tronco, la madera del tronco es celulosa, y la celulosa tiene fundamentalmente carbono, y además de otras sustancias. Y no sería casi igual en toda la naturaleza que existe un campo morfogenético donde está toda esa información. Bueno, pero ese es otro tema. Yo no estaba diciendo cómo crece, cómo se construye o cómo sale, sino decididamente algo más simple, la materia, de dónde sale la materia que constituye un tronco. Por eso son importantes para la conservación del medio ambiente los árboles, los bosques, porque esa madera es carbono, dióxido de carbono capturado del aire. La celulosa que te estás refiriendo ahorita de la madera, además de carbono, ¿qué otra sustancia tiene? Bueno, ¿Nitrógeno dices? tienen varias, como es digamos, moléculas orgánicas, pues tienen hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, varias. Ok, gracias. Para mí depende, el tamaño del árbol depende de los nutrientes que tenga el suelo en el cual se está germinando y creciendo. Si tiene buenos nutrientes, buena capacidad vegetal y demás, pues va a ser un crecimiento normal, rápido, fuerte y grueso. Y si son poquitos, pues va a ser una plantica relativamente débil. Y además de la luz solar. Gracias.
Sí, efectivamente, pero los nutrientes lo que hacen es posibilitar que el árbol se crezca grande o pequeño, pero siempre el material al final lo saca del aire, básicamente, mayormente. Por eso digo la mayor parte. Una pregunta, ¿sabía que dentro de lo que serían las plantas hay la parte de lo que es la ramificación interna, que viene siendo raíces, que se vienen conectando una tras otra hasta formar lo que serían hongos? Por eso son los nutrientes. Y Ya hablar, también, no, y, ta- espera, ya hablaremos de eso más adelante. y también sé que en la parte superior, que es las hojas, también se interconectan mandando vibración. Inclusive para el ser humano, cuando abrazamos un árbol, ellos nos transmiten esos átomos rosados que necesitamos para purificar nosotros. Gracias. Gracias, hablaremos de eso un poco más adelante. Sí, buenos días a todos. En realidad, a mí me hizo pensar a través de la fotosíntesis, que es que es un proceso es un proceso químico a través del sol y por dos lados, por el sol y por la absorción de sus raíces, de los elementos de sus raíces. Claro, es que a ver, la fotosíntesis, bueno, no tiene sentido ni, digamos, tratar de ahondar en ella ahora, pero es lo que tiene de bueno es que utiliza la energía del sol para romper las moléculas de agua y separar hidrógeno de oxígeno y por lo tanto liberar luego ese oxígeno, quedarse, bueno, en fin, quedarse con el carbono que cogió del aire y bueno, pero lo que me interesa es que veáis un poco que cuando vemos un árbol, ese tronco, intuitivamente parece que salió de todos los nutrientes del suelo, pero en realidad salió mayormente del aire. También el suelo aportó y como dijo alguien, pues importa si tiene los buenos nutrientes necesarios para su crecimiento, podrá funcionar bien o no. Los bosques, entonces, son los hábitats de muchas especies de animales, son muy importantes. Lo que decíamos recién, que captan el dióxido de carbono de la atmósfera y proveen el 20% del oxígeno del planeta, por lo que son esenciales para la vida. Otros proveedores de oxígeno son bacterias y algas. Los bosques provocan lluvias por evaporación, formación de nubes, etc. Y además, fundamental, evitan la erosión del suelo, es decir, evitan que las lluvias, el agua que corre se lleve el suelo con sus nutrientes, porque las raíces lo fijan. El bosque fluye. El bosque puede parecer quieto, pero hay una actividad incesante. Hay innumerables ciclos de agua, de dióxido de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, tanto en el aire como en el suelo. Los restos vegetales, por ejemplo en el otoño, cuando se caen las hojas, o cuando muere una hoja, una rama, etc., o un fruto, caen al suelo y son descompuestos por insectos, donde hongos y bacterias producen a su vez otros compuestos que son llevados al suelo y absorbidos luego o algunos de ellos absorbidos por el árbol. En el suelo las bacterias fijan el nitrógeno que es asimilado luego por las raíces. Y así con los desechos vegetales y animales y con el flujo del aire, el bosque entonces crece y se renueva. Y aquí hemos representado ciclos del dióxido de carbono, del oxígeno, del agua. Bueno, entonces ahora vamos a cosas muy interesantes. Comunicación química entre las plantas, que esto se denomina VOC y que significa comunicación por sustancias volátiles. Bueno, estos investigadores, Jack Schultz y Jan Baldwin, fueron pioneros en demostrar que cuando una planta es atacada por un herbívoro, por ser como sea una oruga que la está comiendo,
emite señales químicas que a través de sustancias volátiles, ¿no?, en el aire, que sus vecinas detectan para empezar a producir toxinas preventivas. Aumentan, por ejemplo, pueden aumentar el tanino que tienen y hacerla menos apetecible para las orugas o para el que las está comiendo. Y dice que entonces él tuvo esta genial idea, dice, es en esencia un sistema inmunológico social. Porque aunque él hizo cuando hicieron la prueba, esta gente la hicieron con plantas en macetas separadas, es decir, no estaban conectadas de ninguna manera más que por el aire. Y bueno, aquí yo os pongo también los papers, los trabajos publicados, los trabajos de investigación publicados, simplemente por si a alguien le interesa, pero también para mostrar que no estoy hablando de qué sé yo, noticias periodísticas o cosas que a veces exageran un poco o pseudociencias, sino que esto realmente tiene un fundamento científico, ¿no? Aquí el trabajo de Baldwin y Schultz lo publicaron en 1983 y se llamaba, aquí en verde está traducido, Cambios rápidos en la química de hojas de un árbol inducida por daños, evidencia de comunicación entre plantas. Fijaos, 1983. Esto ya fue muy importante. Es decir, porque a la planta que se la están comiendo, que le están comiendo las hojas, pues qué sé yo, no ganaría nada con avisar a sus vecinos de que algo está pasando. Bueno, luego tenemos a Mónica Gagliano, es una italiana que ha hecho un trabajo muy bueno demostrando que las plantas no solo reaccionan al medio ambiente, como si les da mucho sol, si les da poco sol, si les da una helada y lo pasan mal, etc., sino que también aprenden. Fijaos, aprenden, hay aprendizaje. Sus experimentos con la mimosa púdica pudieron demostrar que las plantas tienen memoria a largo plazo y capacidad de aprendizaje por habituación, es decir, haciendo por hábitos, no solamente por la, digamos, asociación o como se dice también por reflejo condicionado, sino que también por hábito repetido les puede dejar una influencia o una memoria a largo plazo. Entonces, ella desafió la idea de que se necesite un cerebro central para procesar información. Y ya empezó a aparecer una idea muy, muy buena, genial. Ella publicó, varios trabajos, pero tiene dos principales, uno en el 2014 y otro en el 2016. Y en el 2014 decía, la experiencia enseña a las plantas a aprender más rápido y a olvidar más lentamente en entornos donde importa. Y este es el que demuestra el tipo de aprendizaje que no es asociativo, o sea, que no es como el reflejo condicional, sino que es de largo plazo. Y luego publicó otro que es ahora sí relacionado con el aprendizaje por asociación en las plantas, que pueden aprender usando, ella usó luz y ventilador, hizo cosas muy, muy simples. Una cosa interesante de esta chica, de Mónica Gagliano, es que ella estaba haciendo su tesis doctoral o no sé si era un trabajo postdoctoral, pero inicialmente se dedicaba al estudio en los animales, en el reino animal, y estaba haciendo algo en el mar, sumergido en los arrecifes y algo así, como buceando, y decía que entonces parte del protocolo que tenía que hacer al finalizar tenía que matar unos peces. Y claro, ya vio que nadaban en la mano, cerca de la mano, que no tenían ningún problema, dice, y yo los tengo que matar. Bueno, dice, al final tuvo que hacerlo porque si no, no le daban el trabajo por válido, pero lo que hizo a continuación fue
cambiarse totalmente de enfoque y dijo, ahora voy a trabajar con el reino vegetal. Prometió no destruir ningún animal para esto y además es luchadora de cambiar los protocolos científicos para tratar con respeto a todos los seres vivos y especialmente a los animales. Bueno, después hay otro señor, el profesor Stefano Mancuso, de Italia también, que dirige, fijaos esto, el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal en la Universidad de Florencia. Podemos decir como neurobiología, si no estamos hablando de, aquí no hay ningún cerebro ni nada que se le parezca. Bueno, pues sin embargo, él está investigando, él y su equipo, la inteligencia de las plantas e hizo importantes hallazgos que fue volcando en distintos trabajos y en un libro. La neurobiología vegetal es una rama, una disciplina científica emergente, bastante nueva, que estudia la inteligencia distribuida de las plantas, explorando cómo perciben su entorno, se comunican ellas entre sí y resuelven problemas sin tener un sistema nervioso central, porque no tienen ni sistema nervioso ni cerebro y por lo tanto todo es realmente distribuido. Stefano Mancuso es un referente en esta materia y señala que hay dos medios principales, que son impulsos de comunicación, impulsos eléctricos y señales químicas para la memoria y para la toma de decisiones. Y Mancuso tiene un libro que se llama, es del 2015, o sea, hace 11 años, que dice Verde Brillante, la sorprendente historia y ciencia de la inteligencia de las plantas. Bueno, de tal manera que esto nos va poniendo ya en materia de que no hay toda una línea emergente en la ciencia que considera que en el reino vegetal, y considera y prueba, no solamente no es una teoría, sino que estamos hablando de pruebas que se han hecho, experimentos ingeniosos que comprueban efectivamente esa vida, esa inteligencia que tienen las plantas en el reino vegetal. Mancuso y otro investigador, Baluska, se han centrado también en lo que es el ápice de la raíz. El ápice es la puntita, la última puntita aquí vista con el microscopio de una raíz. Las raíces son como filamentos, así que se van desprendiendo, que van saliendo del centro de la planta, y la punta de esa es por donde crece la raíz y es la que tiene funciones de orientación, porque recordad que las raíces se orientan hacia donde hay humedad, por ejemplo. Entonces, a diferencia de los animales que tienen un centro de mando, cerebro, la planta es modular y descentralizada. Las puntas de las raíces, que son los ápices, funcionan como sensores individuales. Aquí ellos decían que más o menos tienen unas pocas decenas de células que se encargan de sensar, que se comunican entre sí y que forman una especie de red de procesamiento muy primitiva, muy sencilla, muy básica, pero que es la que le permite determinar hacia dónde crecer basándose en la humedad, la gravedad, los nutrientes y la presencia de competidores de otras plantas, por ejemplo. Lo interesante es que cada ápice no decide por sí mismo solamente separado, sino que hay una decisión conjunta entre los ápices de las raíces de la misma planta. Por eso le dicen que es una democracia biológica ultra eficiente. Bueno, este otro investigador, Baluska, se ha centrado específicamente en el ápice de la raíz y su teoría propone que la zona de transición de la raíz actúa como un centro de procesamiento de datos similar a unas neuronas y que el sistema radicular completo funciona como una inteligencia de enjambre. Y este es un término que aparece cuando se habla de la
de la inteligencia de las plantas, porque esto es similar a una colonia de hormigas, que no hay ninguna hormiga que haga todos los planes y todas las hormigas salen a cumplirlos, ¿no? Sino que hay realmente una inteligencia distribuida y entre todas colaboran, cooperan, improvisan, pero realmente llevan a cabo sus tareas y sus objetivos de esta manera. O sea, de una manera no centralizada. Baluska y Mancuso publicaron el trabajo La hipótesis del cerebro raíz de Charles y Francis Darwin, reavivada después de 125 años. ¿Por qué llamaron así? Porque resulta que, esto lo publicaron en 2009, ¿no? Porque resulta que Charles Darwin, el de la teoría de la evolución, y su hijo Francis Darwin, ya habían propuesto, sin poder comprobarlo, pero lo habían propuesto en un libro cuando estudiaron el fototropismo, es decir, los movimientos de las plantas, que cómo hacen tratando de acceder digamos, a lugares donde hay más luz o tratando de inclinarse hacia donde hay más humedad, etc. O sea que fijaos que Darwin ya había intuido esto, obviamente no tenía ni idea ni los medios que tenemos ahora, ni el conocimiento que hay ahora, pero sí que estaba en la pista correcta, y aquí Baluska y Mancuso digamos, lo confirmaron, ¿no? Vale. Y ahora vamos a la vida secreta del bosque. Cuando vamos a un bosque, vemos los árboles con sus tallos, ramas, hojas, frutos, etc. Todo muy bonito, nos encanta y nos deleitamos, y es realmente muy importante para el ser humano ese contacto con la naturaleza y con el reino vegetal especialmente, que nos produce tanto bien y tanto que nos da tanta energía. Pero hay más que lo que vemos. Debajo del suelo, bajo la superficie, hay una increíble red de comunicaciones gracias a la simbiosis de los árboles y los hongos. Es decir, hay unos hongos que se llaman microrrizas o también micelios, que envuelven a las raíces, pero además se estiran y forman redes enormes. A lo mejor una red de estas puede abarcar todo un bosque gigantesco de muchísimos kilómetros de extensión. Y estas redes lo que hacen es posibilitar una comunicación. Las microrrizas o micelios son asociaciones simbióticas. ¿Qué quiere decir simbióticas? Que se favorecen tanto el árbol como el hongo. Son simbióticas naturales entre hongos del suelo y las raíces de las plantas, donde ambos se benefician. El hongo mejora la absorción de agua y nutrientes, especialmente fósforo, y protege a la planta contra patógenos y sequías. Y el hongo recibe a cambio azúcares fruto de la fotosíntesis que él no hace, porque los hongos, recordad, no tienen clorofila. De hecho, hoy modernamente se clasifican no como plantas, se clasifican no dentro del reino vegetal, sino como hongos, como otro reino u otro. Pero bueno, la diferencia es esa, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la foto, en la imagen de abajo, vemos una representación. Es que es enorme, es muchísimo más grande y profunda la red de microrrizas que conectan a los árboles en un bosque. ¿Y esto cómo se sabe? Bueno, gracias a los trabajos, al estudio de la doctora Suzanne Simard de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, que desarrolló teorías y realizó experimentos ingeniosos en el bosque que comprobaron la comunicación entre árboles y el intercambio de sustancias como carbono o nitrógeno mediante las microrrizas. Lo que ella hizo es
rodear a un árbol, supongo que sería pequeño o no sé exactamente cómo lo hizo, con una envoltura e inyectar allí dióxido de carbono, pero con carbono, con un isótopo de carbono que es capaz de, que emite que se va decayendo y emite una radiación cada tanto, débilmente radioactivo, estamos hablando de carbono, y que entonces, pero uno lo puede detectar, de tal manera que luego se iba a otros árboles y veía cómo progresaba al cabo de los días ese carbono que había sido absorbido por el árbol y cómo iba siendo distribuido a los otros árboles. Entonces lo que encontró es que el intercambio de carbono se produce entre árboles de la misma especie. O sea que lo que trasladan, lo que transportan las microrrizas o el micelio no es solamente señales, como podrían ser señales eléctricas, que posiblemente las hayan también, pero también sustancias. Es decir, hay un verdadero transporte de sustancias. Y ella lo confirmó, lo comprobó mediante el experimento de que los árboles transportan de uno a otro carbono, además de otras sustancias. Lo que ella comprobó es que hay una preferencia, evidentemente, entre especies afines, entre la misma especie. Es decir, un bosque de abedul, los abedules comparten sustancias, comparten carbono con otros abedules del mismo bosque. Si hay otros árboles, posiblemente hay dos posibilidades. Hay árboles que son afines, y ella encontró y documentó un caso que realmente, aunque eran de especies diferentes, cooperaban y se ayudaban entre sí. Y los casos de ayuda podían ser, por ejemplo, en el caso de las estaciones, cuando un árbol de hojas caduceas pierde sus hojas, una conífera que tiene hojas permanentes, como un pino, le puede ceder carbono. Y también un árbol que está más en la sombra, según la estación, puede recibir aportes de carbono de los que están a su alrededor, de otros árboles del bosque. Y además Susan Simard identificó árboles madre, que son árboles más antiguos que ayudan a sus descendientes más jóvenes. El árbol es capaz de identificar cuáles son los árboles que tienen, que son descendientes de él mismo, porque son semillas, derivadas de semillas que se han esparcido y se han reproducido. Entonces, los trabajos de Simard los comenzó a publicar en 1997 en un trabajo que se llama Transferencia neta de carbono entre especies de árboles ectomicorrízicos, esto es que tienen microrrizas, ¿no?, en el campo. Y este es el estudio original que demostró el intercambio de carbono a través de los hongos. La doctora Susan Simard dijo que el bosque es una red de individuos que comparten formato, formando una red social, que forman una verdadera red social. De hecho, ella acuñó un término, parafraseando, a veces le llaman el Internet del bosque, a la red de microrrizas, y porque es verdad, es una red totalmente descentralizada, como en el caso de Internet, y se comparte a través de ella ya no solamente información, sino sustancias. Ella le creó el nombre de, parafraseando a Internet, al WW, a la World Wide Web, la red que se hace para las páginas, lo que llamamos la web, ¿no?, básicamente, y parafraseándola le puso la Good Wide Web, es decir, la red amplia de madera. Bueno, otra cosa sorprendente, pero ya bastante conocida, es la capacidad, la inteligencia adaptativa que tienen las plantas, el arte de poder engañar y seducir para valerse de insectos que los polinicen. Al tener la planta una limitación en el movimiento, que no puede moverse, entonces
lo que hacen es, como ya sabéis, aprovechan de insectos, abejas, abejorros, avispas, etcétera, etcétera, inclusive de aves, para que lleven el polen de una flor a otra. Pero lo hacen, algunas han recurrido a métodos muy sofisticados para manipular a otros seres vivos desde un punto de vista evolutivo, que es una forma de inteligencia estratégica. Y un caso muy notable es el caso de esta orquídea que les ilustra aquí en la foto, en la imagen, que es la del género Ophrys, o también se llama orquídea avispera, orquídea abejera, que no solo imitan visualmente la forma de una hembra de abeja o de avispa, como esta que está aquí, esto es de la orquídea, no es un insecto, sino que emiten feromonas que son idénticas a las del insecto, para que venga el insecto macho, se crea que es una hembra, intente copular con ella, se llena de polen y después, defraudado, se va a otra planta a volcarlo, ¿no? Bueno, y un ejemplo que nos dan, sin ir a este extremo, pero uno que es común en todo el reino vegetal y que lo conocemos, es que ellos dan frutos que son apetecibles. Fijaos, ¿para qué le sirve a la planta, por ejemplo, como la fresa, ¿no? El fruto tan rico, fresa, melocotón, etcétera, sandía, todo lo que queráis, que son dulces, llenos de azúcar, de agua, etcétera? A ellas no les sirve para nada. Lo único que les sirve es para que nosotros, los humanos y los animales, los comamos porque nos sirven a nosotros y a cambio esparzamos sus semillas, es decir, a cambio les facilitemos la reproducción. Y es un maravilloso ejemplo de armonía, de equilibrio que hace el reino vegetal y que dando para recibir algo a cambio. Bueno, y a todo esto, ¿qué nos dicen las enseñanzas teosóficas? Entonces, en la doctrina secreta, en el volumen 1, en el resumen, H.P. Blavatsky dice: no existe semejante cosa como materia muerta o ciega, como tampoco existe ninguna ley ciega o inconsciente. Es decir, ya tenemos que empezar a pensar que las plantas, obviamente como son materia, no puede ser ciega, sino que tiene algo. Pero después, en los diálogos sobre la doctrina secreta, que es el volcado, la transcripción de las conversaciones que tenían en la logia Blavatsky en Londres, cuando durante un año, bueno, fue una mitad del año más o menos, que tuvieron el privilegio de contar con Blavatsky en las reuniones y de estudiar la doctrina secreta, Blavatsky dijo lo siguiente: cada planta tiene una inteligencia o su propio propósito de vida. Fijaos esto, tiene una inteligencia o su propio propósito de vida, por decirlo así. Y hasta cierto punto su libre albedrío. Así es por lo menos como yo lo entiendo, dijo ella. Una planta puede ser receptiva o no, aunque cada planta, sin excepción, siente y tiene una conciencia propia. Pero además de esto, todas las plantas, desde el árbol gigantesco hasta la más diminuta hoja de hierba o helecho, tiene, como nos enseña el ocultismo, una entidad elemental de la cual ella es la envoltura exterior en ese plano. Es decir, que aparte de lo que vemos biológicamente, pues hay también una parte que está en planos superiores, y que es esa vida interna o esa vida elemental que utiliza o que anima al cuerpo que vemos, que es la planta. Por otra parte, dijo Blavatsky lo siguiente, también eso está en los comentarios de la doctrina secreta, dice: cada planta posee inteligencia. Es inútil decir que solo existen plantas sensibles que sienten y demás. Si los botánicos tuvieran la más mínima, no hablaremos de ideas cabalísticas, sino de verdadera clarividencia o intuición, verían que no hay planta que carezca de inteligencia, propósito y libre albedrío. Claro que no puede caminar, deambular ni moverse, pero tiene su propio propósito.
Puede hacer esto, aquello o lo tercero. Puede abrir o cerrar sus pétalos. Cada brizna de hierba tiene su propia ideación. Fijaos esto qué bonito. Cada brizna de hierba tiene su propia ideación. Y luego más adelante dice, esta inteligencia no es la planta, es ese, o sea, no es la planta física, ¿no? Es ese Dian Chohan, o llamémosle elemental, que se encarna en ella. Y luego, respecto de la sensibilidad, en este trabajo que hemos estudiado alguna otra vez, la mónada mineral, decía, y sin embargo, como se observa en aquellas plantas que se conocen como sensibles, hay algunas entre ellas que pueden ser consideradas como poseedoras de esa percepción consciente que es llamada apercepción por Leibniz, mientras que el resto están dotadas de conciencia, pero con esa actividad interna que puede ser llamada nervio-sensación vegetal. Llamado percepción podría estar mal, como la percepción implica un reconocimiento, ¿no?, del estímulo externo o de lo que está fuera. Incluso la mónada vegetal, porque recordaos que hablábamos de las mónadas y del transcurso de la mónada a través de los distintos reinos, del mineral, vegetal, animal, humano, y luego pues antes del mineral teníamos los reinos elementales, los reinos anteriores, y posteriormente al humano ya entramos en lo que es el reino de los Dian Chohan superiores o los Dhyani Budas. Entonces decía que la mónada vegetal sigue siendo la mónada en su segundo grado de sensación de despertar. El primero es el mineral y el segundo es humano, cuando se va sensando. Entonces, las plantas como vehículos de la inteligencia, ya con esto termino, dice en la doctrina secreta, las plantas son vahanas de la fuerza, o sea, vehículos. Las fuerzas físicas, como el crecimiento o la respuesta a la luz, son los vehículos o vahanas de estos poderes vivos e inteligentes que operan tras el velo de la naturaleza. Y entonces, resumiendo, la ciencia moderna no solo demuestra la inteligencia de las plantas, sino que también destaca, primero, que esta es distribuida, la inteligencia de enjambre. Las plantas no tienen cerebro ni sistema nervioso, pero se las arreglan para, comunicándose entre sí y entre sus partes, actuar con una inteligencia que está distribuida. Al final de cuentas, en el cerebro también es distribuida, porque las neuronas, no hay una neurona que sea la que manda y la que tiene toda la información, sino que eso está distribuido en una red. Lo único que esa red está localizada dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cráneo, pero al final sigue siendo una red neuronal, como se le llama. Segundo, que ellas establecen una red social de colaboración, el Internet del bosque, como hemos visto. Después, que son capaces de identificar a elementos, a plantas o árboles que son de la propia familia, que son descendientes de ellos. Y no es que limiten exclusivamente a ellos, pero sí que les ayuda. Cuando están creciendo, etcétera, les envían más carbono. Y luego lo que vimos recién de la inteligencia adaptativa, que son estrategias sofisticadas de expansión. Una cosa que, por ejemplo, también me ha llamado la atención es decir, vaya, nosotros ahora estamos consumiendo naranjas sin semilla, uvas sin semilla, que en realidad el nombre no es correcto. Lo que pasa es que la semilla está, pero es muy pequeñita, mucho más pequeñita que las otras, porque nos conviene decir, bueno, es más fácil de consumir. Y entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto estamos torciendo o, digamos, usando al reino vegetal y le estamos haciendo una trampa? Porque decimos sin semilla, pero claro, cuando lo examinas en conjunto, resulta que también puedes decir, es que la especie se benefició porque el cultivo no se hace a partir de semillas, sino a partir de gajos y otros medios,
Y por lo tanto, dice la planta, mira, como les doy algo que les gusta, que les viene bien, y así yo me quedo contenta y me expando. O sea que es Otra simbiosis. exacto, es una simbiosis. Bueno, y con esto he terminado. Una pregunta con respecto a la madera que da la planta, que es de la planta. Cuando uno construye una casa de madera, esa energía de todo lo que usted ha hablado, todo eso se queda aunque la planta esté muerta. Sí, efectivamente. Por eso la construcción en madera, los muebles de madera y todo lo que se hace en madera, realmente si se hace responsablemente, es decir, que se taló un árbol pero ese luego se repone, se planta uno o más árboles para que se reproduzca el bosque, es sostenible, es ecológica porque es madera, mientras no la quememos, mientras si la quemamos ya eso se vuelve otra vez como dióxido de carbono, ¿verdad? Pero si la conservamos como madera, es bueno. ¿Vale? Sí, pero al quemarla también esa ceniza. Sí, claro, si la quemamos ya no. Si la quemamos ya no, porque volvemos a producir dióxido de carbono, que se vuelve a la atmósfera y otros compuestos, ¿no? Como bien señala, cenizas y otros gases. Pero ayuda esa ceniza al compost en el área de otras plantas que estén vivas. En el caso de un bosque que se quema, no sé, no lo sé. Gracias, Enrique. Teresa. Bueno, de lo que estaban hablando, ahora se me ocurre que acá en Bolivia al menos, no sé si en otros lados, se hace lo que se llama el chaqueo, que se quema la parcela, los campesinos no industriales, queman la parcela y eso hace que tenga nutrientes la tierra para volver a plantar. No sé si tiene que ver con la pregunta anterior, pero bueno, les comento. Mira, lo mismo me refería. De lo poco que conozco de la agricultura biológica es precisamente lo contrario, que el suelo no se debe ni quemar ni arar siquiera, porque al arar estás destruyendo los microorganismos, los gusanos, todos los pequeños organismos que ayudan a descomponer a la materia viva y que son los que aportan nutrientes al suelo. Si tú lo quemas, estás transformando esa materia, pero de una manera no tan útil para el suelo. Eso es de lo que no conozco, porque aquí en Madrid hay un miembro de la sociedad que se dedica a esto justamente de agricultura ecológica y nos dio algunas enseñanzas respecto de esto. Sí, debe tener que ver porque, por ejemplo, no pueden cultivar lo mismo. Creo que pueden cultivar maíz 2 años seguidos, pero después tienen que cambiar el cultivo porque la tierra se agota, dicen. Y tiene claro, el quizás cultivo intensivo. Ya. Gracias, Teresa. Pero mi pregunta, hiciste la pregunta. Sí. Mi pregunta es muy básica y creo que de una principiante en teosofía, pero lo que yo escuché, lo que yo entiendo es que el ser humano tiene alma individual o mónada individual, si estoy correcta, y que los vegetales, animales, o sea, vegetal, animal, mineral, tienen una alma en común, global. Y entonces, esto que hablan, cuando escucho esto de los vegetales y de la comunicación y la inteligencia que tienen, es comunitaria, dicen. ¿Será porque tienen un alma común o estoy confundiendo las cosas? Por favor. No, más o menos vas por ahí. Hace un tiempo hemos estudiado un artículo que se llama de Blavatsky, que se llama la mónada vegetal, la mónada mineral, donde lo explica bien y explica precisamente esa transición y que la mónada desde su emanación en el Manvantara y que comienza su andadura a través de los distintos reinos, va sucediendo un proceso
de fraccionamiento o de división, aunque no es división realmente, es de especialización. De hecho, se dice que nosotros, cada ser humano, es la expresión de una mónada, de Atma, del principio de Atma, que es la esencia monádica, revestido de Buddhi, que es el principio de la intuición. Atma Buddhi es la mónada humana. Pero Atma, dice, Atma es uno solo. Aunque tiene una faceta distinta para cada uno, porque tiene una historia distinta, pero Atma en sí está en la unidad, es uno solo. Por lo tanto, en el reino vegetal ya hay una cierta especialización y supongo que también habrá niveles y que habrá vegetales más avanzados y otros más primitivos y que también habrá niveles de especialización, por lo cual una sola mónada a lo mejor anima, no sé si a toda una especie o a todo un bosque, pero eso ya, el detalle de eso no lo sé. Pero sí, algo de eso un poco hay. Gracias, Teresa. Rodolfo. Sí, gracias, Carlos. Mira, excelente la presentación. Yo quería agregar algo que creo que no se mencionó en tu presentación, que es la simbiosis entre especies distintas. En nuestra isla, en la parte sur de la isla, suroeste, hay un área protegida que se llama la Sierra de Bauruco. En esa sierra hay una especie arbórea que tiene una semilla muy dura, una semilla muy fuerte, difícil de... la semilla no abre por sí misma. Entonces, esa semilla es consumida, la consumen unas especies de aves específicas de la zona que posteriormente la defecan y al caer al suelo entonces la semilla se fertiliza, germina, pero necesita pasar por el tracto digestivo de esa ave específica. Entonces, esa es la forma en que estos árboles se propagan dentro de su ecosistema. Es algo interesante conocer esa simbiosis entre especies distintas. El árbol necesita el ave esta y las aves necesitan de estos árboles también. Gracias. No, gracias a ti, Rodolfo. Creo que hay más ejemplos de eso, de cooperación entre animales y vegetales. Por ejemplo, los robles que dan bellotas, estas bellotas, el fruto las ardillas comen bellotas, pero lo que hacen es, son muy previsoras y entonces hacen acopio de bellotas para tener en el invierno y las entierran. Pero fíjate que después se olvidan de dónde enterraron algunas, y esas son las que crecen luego formando un nuevo roble. Excelente. O sea que está genial siempre. Es un ejemplo maravilloso. Eso que dice Rodolfo es a lo que la ciencia le llama las plantas endémicas. Y hay muchísimos factores, aparte de ese que él menciona. Los murciélagos, los que solamente comen frutas, que entiendo que tienen largos desplazamientos, hacen una muy buena tarea diseminando semillas, ¿no? Claro. ¿Y habéis visto los árboles, las palmeras estas o cocoteros que están a orillas del mar e inclinadas así, que ya están prácticamente sobre el agua? Nacen en tierra, en la arena, pero tienen un tronco largo y se inclinan así sobre el agua. Los habéis visto, ¿verdad? Todas estas fotos de playas del Caribe, de lugares así paradisíacos. ¿Por qué lo hacen? Aquí en República Dominicana, muchísimos lugares. Claro, sí. Ahí en República Dominicana hay mucho. ¿Por qué lo hacen? Porque el fruto cae sobre el agua la transporta y va a otro sitio. Tienen un fruto que tiene una cáscara resistente al agua, pero el agua la transporta.
para Dora, propagarse. eso es. El coco es una de esas especies. Sí, El sí. coco que está siempre cercano a las costas y lanza los frutos secos al agua y lógico, el coco va flotando y se esparce en el planeta entero. Por eso tenemos coco en muchas regiones del planeta. Ujú. Sí, sí. Gracias, Rodolfo. Dora. Sí, buenas tardes. Aquí también habría que tomar en cuenta un poco la cooperación en la que interviene el hombre, ¿verdad? Me refería a la plantación, por ejemplo, en México y también en mi país, de que siembran maíz, poroto y calabaza como una forma de protección entre ellas mismas Claro. para la producción, ¿no? Por supuesto, les digo, está la mano del hombre también, que ve cómo se colaboran y proceden a hacerlo en todos los lugares donde se puede producir. Y otro, lo que le dijo dos personas, que preguntó sobre el alma. Yo creo que un poco se estaba refiriendo, no sé si esto, hacia lo que en la segunda corriente en la teosofía se habló del alma grupal, ¿no? De que hay que en la teosofía original no se habla de alma grupal, sino de diferentes jerarquías que en su campo de evolución están todavía protegiendo a ciertas especies o qué sé, ¿no? Tienes toda la razón y no quise entrar, no quise, como se dice por aquí, no quise abrir ese melón. Claro. No quise entrar en eso. Sí, sí, pero es así, efectivamente. No está tan claro ni lo del alma grupal ni de los átomos permanentes. Todo eso son cosas que plantean, son bastante controvertidas. Bueno, yo más me refería hacia la enseñanza original, que no se habla de alma grupal, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eso era, gracias. Gracias a ti, Dora. Encantado. ¿Por qué un vegetariano cambia su anatomía al comer plantas y otros productos en cambio a comparación de un carnívoro, ¿no? Es precisamente por esa nutriente que tiene la planta. Y la segunda es... ¿A qué cambios anatómicos te refieres? Perdón. Me refiero a su fisonomía, que se vuelve su piel más transparente, más suave, menos porosa, más limpia, el cuerpo energéticamente se ve mucho más saludable, en fin, ¿no? A eso me refiero. Y la segunda pregunta es, dentro de lo que sería la parte de la alimentación que comen lo que serían los animales. No se escucha. Que la mayor parte ha sido prácticamente vegetal. ¿Por qué esos nutrientes no llegan tan buena calidad para el animal y nosotros consumimos obviamente esa carne que al final de cuentas no nos hace bien? Gracias. Gracias. Bueno, de la primera están relacionadas, ¿no? Entiendo que la primera pregunta, lo que te refieres es a cuál es el efecto de la dieta vegetariana sobre la salud. Y sí, evidentemente, si la dieta es equilibrada, porque también por el solo hecho de ser vegetariana no significa que sea mejor desde el punto de vista de la salud. Es mejor, evidentemente, y sin duda, mucho más respetuosa con los animales, que no los tenemos que matar, sacrificar y tampoco colaborar con la industria cárnica que cría animales para el solo hecho de ser sacrificados y los cría en muy malas condiciones, por cierto. Y entonces, bueno, es evidente que cuando menos grasas animales que favorecen circulación, bajo colesterol, qué sé yo, un montón de cosas pueden producir efectos beneficiosos, ¿no? Yo soy vegetariano hace mucho tiempo, pero sin embargo el pelo se me fue igualmente, ¿eh? No me dio resultado para eso.
Y la segunda pregunta, ¿por qué, el ser humano consume carne animal, y muchos animales también, que al final de cuentas no producen ellos mismos la energía, las sustancias, las proteínas, sino que lo hacen indirectamente, porque a su vez ellos se alimentan de otros nutrientes, de vegetales, y ellos lo fabrican como carne? Entiendo que sí, que es una buena pregunta, no tengo una respuesta muy clara. Hay una cosa que sí, que es la necesidad, o digamos la facilidad para obtener proteínas rápidas, ¿no? Rápidamente, dice, me como que ya las tiene hechas, en lugar de hacerlas a través pero bueno, el ser humano ha demostrado que se puede vivir perfectamente, y los animales, todos los animales que son vegetarianos, que se pueden vivir perfectamente alimentándose de plantas. Yo hace 55 años que soy vegetariana, así que a mí que no me digan que sin carne no se puede vivir. Que me llamó la atención lo que dijiste de la investigación más o menos como nerviosa o de algún sistema neuronal de las plantas. No sé, ¿ustedes conocen la dormidera o la dormilona? Aquí existe, entonces, es una plantica de hojitas muy pequeñas, la pueden buscar en YouTube. Tú le pasas la mano por encima y enseguida ella está con las hojitas extendidas, son pequeñitas, expuestas al sol, ¿no? Así, bien extendidas. Cuando tú le pasas la mano por encima, ellas inmediatamente se contraen, cierran las hojitas. Sí, sí. Es muy Moriviví en el Caribe. Sí, aquí se llama dormidera o dormilona. Entonces, y me parecía ahorita que describiste el tema, yo decía, claro, hay algunas plantas que sí se puede ver una reacción inmediata que pareciera, o dijéramos, se similaría a una sensibilidad directa a un estímulo. Sí, eso está súper comprobado, claro. Es muy evidente, ¿no? Gracias. Sí. Gracias a ti, Luz Marina. Bueno. A nivel, pues, andino, en relación a la siembra, que habían tocado un tema un poquito anterior, nuestros indígenas acá en Ecuador, por ejemplo, siempre va en relación con los solsticios y los equinoccios. Por ejemplo, en la luna creciente, generalmente, pues, comienzan a sembrar hacia las plantas que van hacia arriba, hacia el sol, ¿no? Y que dan los frutos externos. Y en luna menguante, pues se utiliza la siembra de tubérculos, como es la papa, las raíces, que crecen pues en esa energía y se concentra en la parte subterránea. Sí, cuando hablaba la hermana de que, por ejemplo, se siembra juntos los productos, el maíz con el frijol. ¿Por qué? Porque de una u otra forma el frijol fija el nitrógeno en el suelo, y la calabaza o el sambo, que hay una variedad de la calabaza que la llamamos sambo, cubre la tierra pues para mantener la humedad. Es una tradición muy rica, la verdad, en relación a la luna, a las fases de la luna. Eso quería aportar, estimado Carlos. Gracias. Muy bien, Fátima, muchísimas gracias. Bueno, y con esto ya dejo paso a Daniel. Estuvimos hablando de lo que era el tetractis o la década de Pitágoras, el triángulo con la mónada, el punto en la cúspide del triángulo, los dos puntos debajo, que es el dualismo, el padre-madre, luego padre-madre-hijo, ¿no? Y luego la base del triángulo equilátero, que son 4 puntos, todo ello suma 10, y que era, en el texto comentaba que era una figura geométrica fundamental, ¿no? Para describir en esencia lo que es el universo y la manifestación. Vale. Entonces, pero nos saltamos este trocito de texto aquí, que es muy importante, porque aquí introduce el concepto de espacio, que es muy importante. Estábamos en este capítulo 15, Dios, mónadas y átomo, ¿no?
y dice, el físico que considera el espacio meramente como una representación de nuestra mente o como extensión sin relación con las cosas en él, que define Locke como incapaz de resistencia ni movimiento, el materialista paradójico que quiera tener un vacío en donde no percibe materia, rechazaría con el mayor desprecio la proposición de que el espacio sea una entidad sustancial, aunque aparente y absolutamente incognoscible y viviente. Bueno, y luego dice que el espacio es el mundo real, al paso que el nuestro es un mundo artificial. Y cuando pone espacio lo pone con mayúscula, ¿no? Es la unidad una, a través de su infinitud, en sus profundidades, sin fondo, así como en su superficie ilusoria. Superficie tachonada de incontables universos fenomenales, de sistemas y de mundos, a modo de espejismos. Sin embargo, para el ocultista oriental, que en el fondo es un idealista objetivo, en el mundo real, que es una unidad de fuerzas, existe una conexión de toda la materia en el plenum, como diría Leibniz. Esto está simbolizado en el triángulo pitagórico, bueno, que es lo que he dicho antes del triángulo pitagórico. A ver, el concepto de espacio que nos introduce Elena Blavatsky en el Proemio, ella utiliza el término espacio como un término que alberga en su significado oculto aquello que está más allá de cualquier descripción, ¿no? O sea, si tomamos el espacio como lo conocemos y podemos inferir fácilmente que este espacio que nos rodea, que nos ocupa con nuestro cuerpo, y nosotros lo ocupamos con nuestro cuerpo físico, ¿no? No está alterado por los objetos que lo ocupan. O sea, podemos imaginar un objeto, lo desplazamos a otro sitio y el espacio, el hueco ese que queda, que ocupaba el espacio, es el mismo antes o después de que lo haya ocupado ese objeto, ¿no? Entonces, esto es por ello que en la metafísica ocultista se afirma que el espacio permanece inalterado independientemente de si está ocupado o no, ¿no? Y ello, claro, permite utilizar el espacio como una metáfora de lo absoluto, ¿no? Y resalta algunos de los aspectos fundamentales del absoluto, ¿no? O sea, que el espacio es omnipresente, porque está en todas partes, es inmutable, puesto que permanece inalterado, esté o no esté ocupado, ¿no? Y entonces se manifiesta en el cosmos, hay evolución o no la haya, el espacio estará allí y permanecerá inalterado. Es muy interesante lo del espacio porque en física, primero, ella cuando habla del espacio con mayúsculas es lo que se define en el Proemio como le llama el espacio eterno, no, el espacio abstracto absoluto. Absoluto, sí. Eso es. Bueno, Sí. pero la cuestión es que incluyendo el espacio físico, cuando estudiamos física se define el campo eléctrico, por ejemplo. El campo es una abstracción, es una entidad. Y tú dices, tú tienes una partícula, y yo me acuerdo perfectamente porque siempre me llamó la atención, tienes una partícula en el espacio, una partícula eléctrica, un electrón, por ejemplo, o un montón de electrones, y dice, generan un campo eléctrico. ¿Y qué es el campo eléctrico? Dice, pues es que esa carga puesta, y dice esto, me acuerdo que las definiciones decían esto, modifica las propiedades del espacio que lo rodea de tal forma que son capaces de atraer o de rechazar a otras cargas según su polaridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, fijaos esto, modifica el concepto de campo, claro, porque dices, ¿cuál es el soporte material del campo? Ninguno, el espacio nada más. No tiene, no necesita un medio como para transmitirse como el sonido. Y por otra parte, la relatividad, con Einstein, la relatividad general, nos ha dicho que la materia sí modifica las propiedades del espacio-tiempo, porque lo deforma, de tal manera que sí que es afectado por la materia, pero claro, el espacio al que se está refiriendo aquí no es este espacio observable, ¿no? Así es. Yo de momento dejaría de lado lo que es la teoría de la relatividad de Einstein porque está hablando de un espacio metafísico, ¿no?
pero sí, muy interesante todo lo que has dicho. En todo caso, aquí Elena Blavatsky dice que el espacio es un aspecto singular del cosmos, ¿no? Que ni podemos excluir ni podemos concebirlo por sí mismo. Entonces, intentemos pensar en algo que excluya el concepto espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por más esfuerzos mentales que hagamos, yo creo que serían en vano, ¿no? Por más abstractos que fueran estos pensamientos, ¿no? Estaba diciendo que incluso la abstracción de solamente considerar el espacio como el esfuerzo que realiza una señal emitida desde un punto del todo a un centro receptor dentro del mismo todo, que nos lo intentamos imaginar, pues topa subyacentemente con el problema de una velocidad de propagación. O sea, que ello implica un espacio, ¿no? O sea, no podemos escapar del concepto espacial en nuestra mente, en otras palabras, ¿no? Bueno, entonces, claro, en este ejemplo extremo solamente sería posible habilitar el espacio si consideráramos que la velocidad de propagación de la señal es infinita. ¡Pum! ¿No? Que sería como decir que el todo en un punto adimensional, ¿no? Para que eso tuviera cabida, ¿no? Entonces, pero volvemos al concepto de cero y es quizás el concepto más abstracto, ¿no? Que podemos abarcar. Bueno, para decir un poco lo que quiere decir en realidad espacio cuando Elena Blavatsky bueno, habla de espacio con mayúscula. Y Rodolfo, querías decir algo. Sí, gracias, Daniel. Cuando tú dices que el espacio se relaciona con la velocidad de propagación de algo, ¿de qué estamos hablando? ¿La velocidad de propagación de la luz? No, es un ejemplo de un ensayo de pensamiento que dice, a thought experiment, ¿no? Sí, o sea... Quiero decir algo. John Wheeler propuso que la materia es el espacio-tiempo. Aquí entra un ingrediente adicional junto al espacio, que es el tiempo. Entonces, últimamente he visto en muchos informes científicos que el espacio-tiempo está de moda. O sea, hablar sobre el espacio-tiempo y definirlo y hacer teorías sobre eso, hipótesis, etcétera. Espero que al final tú puedas aclararnos algo sobre lo que es el espacio realmente, como Blavatsky lo explica, y el espacio-tiempo, que ya es una conjunción de dos ideas, de dos conceptos. A ver, bueno, si intentamos, vaya, qué dilema me has puesto, porque es que si intentamos concebir cuál es la naturaleza del espacio con mayúscula, tal como lo trata Elena Blavatsky, espacio abstracto y absoluto, no lo conseguiremos. No pasaremos más allá de imaginarnos un objeto en el espacio separado de otro objeto situado a una distancia. Y eso no lo podremos evitar. No podemos concebir el espacio en sí mismo, sino que siempre lo concebiremos en relación a objetos que lo ocupan, porque nuestra mente está entrenada así, ¿no? Para mí es muy difícil, sino imposible, visualizar el espacio sin objetos. Bueno, pero en todo caso, Elena Blavatsky va más allá del espacio físico. Ella dice esto, lo que hemos dicho antes, un espacio abstracto y absoluto, ¿no? Y que no se haya afectado por el espacio físico y cómo está ocupado en este plano. Correcto, el espacio-tiempo, el espacio solo, como lo define Blavatsky, lo tenemos en Pralaya, sin objetos, en un espacio sin objetos, sin observador, sin nada. Ese es el espacio abstracto absoluto. Pero como estoy yo de observador en este mundo, pues se me hace imposible concebir eso, Rodolfo. No, fue una inquietud de la cosa que uno tiene en la cabeza que quisiera aclarar. No te lo puedo aclarar, lo siento, no te lo puedo aclarar.
Bueno, vale. Entonces, sí, vamos a tirar un poco porque, a ver, hay mucha materia aquí que no vale la pena entretenernos en ello, solamente he destacado algunos puntos importantes, ¿no? Para poder acabar este capítulo algún día. Entonces, aquí hay otro que nos habla de este de aquí, que voy a leer ahora. Porque este nos habla del círculo y el punto, que es muy importante. Dice, la doctrina se originó en la India, refiriéndose a a lo que es el triángulo equilátero de Pitágoras, ¿no? El tetraquis. Entonces dice, la doctrina se originó en la India y fue enseñada en Europa por Pitágoras, quien, echando un velo sobre el círculo y el punto, que ningún mortal puede definir más que como abstracciones incomprensibles, colocó el origen de la materia cósmica diferenciada en la base o línea horizontal del triángulo. De este modo se convirtió este último en la primera de las figuras geométricas, el triángulo. Pero también cita el círculo y el punto. Y respecto a esto, en la doctrina secreta, aquí, en la estancia 4 de la doctrina secreta, las jerarquías septenarias, en el tercer verso, ella empieza aquí, en este momento empieza a decir, primero viene el 1, el huevo, el 6 y el 5, y luego viene el 3, el 1, el 4, el 1, el 5, el doble 7 y la suma total. Bueno, está este galimatías de números, lo que está aquí introduciendo son dos números. Por un lado está introduciendo el número pi, el 3, el 1, el 4, tal, que si haces una reducción cabalística te da 2 veces 7, mientras que el otro, el 1067, te da 3 veces 7. No voy a explicar exactamente cómo, pero es el caso. El caso es que luego esto lo aclara un poco más y ella dice, bueno, es que el número 1567, que corresponde al número de deidades que hay creadoras en el mundo mitológico de los Vedas, pues se refiere a las jerarquías de seres celestiales, o sea, está hablando del mundo noumenal, mientras que en el mundo fenoménico todas las jerarquías están ordenadas y clasificadas siguiendo de una forma u otra, por correlación, por proporción, lo que sea, porque no lo dice, y además dice que está prohibido decirlo, por el número pi. Y es muy curioso porque el número pi, precisamente, no solamente es la división de lo que mide un círculo dividido por su radio, siempre dará 3,1415, etcétera, etcétera, sino que además resulta que el número pi interviene en las fórmulas estadísticas de las cosas que suceden al azar, ¿no? Y pongo el ejemplo de que si trazamos estas líneas sobre un tapete, por ejemplo, o sobre una mesa, y con las distancias que son exactamente igual a una aguja. Esta flecha representa la aguja, un palito, es igual. El palito tiene la misma longitud que distan estas rayas. Estaba diciendo que el mundo noumenal, el mundo invisible, viene regido por este número 1065 y que el número pi, dice ella en esta estancia 4, verso 3, pues rige el mundo fenoménico. Me gusta más decir fenoménico, aunque se ha traducido por fenomenal. Lo de fenomenal yo lo empleo más para cuando una cosa es fabulosa, ¿no? Fenoménico, digo yo. Vale, entonces ella misma dice pues eso, que todo, las jerarquías, la manera que funciona nuestra psique, etcétera, todo funciona en correlaciones de este número pi, pero que no se dice, en el que le tiene prohibido decir cómo se hace, porque podría caer en manos desaprensivas y que daría mucho poder a esa persona sobre el resto de la humanidad, ¿no? Y que no se dice. Y era para decir que no solamente
es la correlación entre el círculo y el diámetro, la división de cualquier círculo y su diámetro, que da exactamente el número pi, sino que además, ahora las veis, ¿no? Estas rayitas que digo, ahora. Sí, las vemos. Sí, vale. Que estas rayitas, si las ponéis ahí encima, dibujaditas encima de, yo qué sé, un tablero de madera o en la mesa o un tapete o lo que sea, y tenéis un bastoncito que sea exactamente lo que mide de aquí hasta aquí, y empezáis a tirarlo al azar y contáis claro, puede quedar así, entonces no toca ninguna de las dos rayas, o puede quedar aquí en medio, tocar una de las rayas, o puede quedar justo perpendicular a las rayas sin tocar ninguna de las dos, en fin, y empiezas a contar cuántas veces, tirando al azar el palito, resulta que cerca de un 64% de las veces el palito cruzará alguna de las rayas. Y este 64, tiene decimales, claro, es exactamente 2 dividido entre pi. Claro, ¿esto de dónde sale esto? Bueno, pues de resolver fórmulas estadísticas mucho más complejas, sin entrar en detalles. Quiero decir con ello que el número pi forma parte de los fenómenos, del mundo de los fenómenos, y que de alguna forma rige el azar, eso que llamamos el azar, ¿eh? Y que quizás es más exacto llamar probabilística, más que azar, ¿eh? Las probabilidades de que algo suceda, ¿eh? Y bueno, pues para decir que parecen a veces ponen cosas en las estancias que dices, caray, luego cuando empiezas a ver lo que hay detrás, pues te llevas sorpresas, ¿no? Y que la ciencia o las matemáticas, a través de las matemáticas ves que eran perfectamente correctas, ¿no? Otra vez. Bueno, pues esto por lo que respecta a este texto que he leído. Y ya vamos a avanzar un poquito más, no mucho más. A ver, luego, más aquí habla de temas de cabalística, los saltamos, y aquí empieza a explicar un poco, ya, sí, aquí no, esto ya lo hemos visto porque es más sobre el tetractis. Vamos a ir un poco adelante. Porque aquí empieza a explicar un poco por qué se llama este capítulo, porque se llama Dios, moneda y átomo, ¿no? Y empieza hablando de las almas. Aparecen en la forma triple de las mónadas, los átomos y los dioses. Las almas, con almas aquí quiere decir un poco esas chispas divinas que se desprenden del logos al inicio de un sistema, sea el sistema solar, sea una galaxia, sea el sistema de todo el cosmos, ¿no? Aparecen en triple forma. Mónadas, pone ella en unidades, entre paréntesis, átomos y dioses, según nuestra enseñanza. Como dice el catecismo esotérico, cada átomo se convierte en una unidad compleja visible, una molécula. Bueno, ella hacía una confusión entre la palabra molécula y átomo, ¿eh? Cuando ella dice una molécula, aquí quiere decir la unidad, pero que ella, claro, la unidad, digamos, de lo que hoy en día llamamos átomo, ella lo llamaba molécula, para entendernos, ¿eh? Y una vez atraído a la esfera de la actividad terrestre, la esencia monádica, pasando a través de los reinos mineral, vegetal y animal, se convierten en hombre. Además, sigue citando al catecismo esotérico, Dios, la mónada y el átomo son las correspondencias de Dios, espíritu, mónada, mente y átomo, cuerpo. O, en principios cósmicos, atma, manas y la materia física más grosera, ¿no? Stula sarira, como se dice en sánscrito, en el hombre. En su agregación septenaria son el hombre celeste, en el sentido cabalístico. Aquí se está refiriendo a Adam Catmos, que es ya sabéis que cada forma
que aparece en un plano es la proyección de un proyecto que está en el siguiente plano superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, el prototipo del hombre físico, pues ha de haber está en el plano astral, y su proyección en el plano físico es el cuerpo físico como el que tenemos, ¿no? De modo que el hombre terrestre es el reflejo provisional del celeste. Fíjate, pone provisional porque es perecedero, etcétera, y sujeto a la evolución, ¿no? Por otra parte, y sigue citando al catecismo, las mónadas, ojivas, que es otra manera de llamarlas, son las almas de los átomos. Fijaros, las almas de los átomos. Ambos son la estructura con que se revisten los chohans, o sea, los dioses, cuando se necesita una forma. Está hablando del espíritu que, a través de la mónada, que sería digamos, ese prototipo, se materializa en el átomo. Lo está describiendo el proceso cósmico que luego se puede aplicar a cada sistema, el que sea, el del microcosmos del hombre, etc. Bueno, continúa. En la presente disertación se considera a las mónadas desde el punto de vista de su individualidad, como almas atómicas, antes de que estos átomos desciendan a la forma terrestre pura. Porque este descenso a la materia concreta marca el punto medio de su propia peregrinación individual, aquí perdiendo su individualidad en el reino mineral. Sabéis que hay una sola mónada en el reino mineral, y entonces principian a ascender a través de los 7 estados de la evolución terrestre hacia este punto en que se establece firmemente una correspondencia entre la conciencia, continúo aquí, humana y la divina. Ahora, sin embargo, no nos ocupamos de sus metamorfosis y tribulaciones terrestres, sino de su vida y modo de ser en el espacio, en ese espacio metafísico que hemos perfilado antes, en planos en donde la mirada del químico y físico más intuitivo no pueden alcanzarlas, a menos que verdaderamente desarrollen, las facultades clarividentes. O sea, nos está describiendo esta involución de la mónada que desciende al plano más bajo y luego asciende hacia otra vez los planos espirituales a través de este proceso que llamamos evolución. Creo que lo que podemos recomendar es que se repase el artículo de la mónada mineral. El átomo es como que contiene las partes de las 3 partes, como si tuviera los 3 logos dentro del átomo. O sea, está la carga neutra, está la carga positiva y la negativa. Y hablaste como si fuera, sí, como los 3 logos estuvieran dentro del átomo en su debido expresión o momento. Como si ese fuera un microcosmos del macrocosmos. ¿Lo podemos ver así? ¿Tú qué dirías? Porque bueno, yo creo que más bien habla no es el de átomo físico. Los principios, ¿no? Porque está hablando del el mundo espiritual, el mundo intelectual y lo físico, ¿no? Entonces, claro, esto sucede primero a nivel cósmico, y luego es como un modelo, como una plantilla que luego en cada nuevo sistema que se desarrolle dentro del cosmos, pues se tiene que reproducir, ¿no? Y así abajo hasta el microcosmos humano, ¿no? Que tenemos nuestro Atman, que es nuestra parte espiritual, Manas, que es nuestra parte intelectual, y luego la parte física, que es el cuaternario, que una de las partes del cuaternario está, digamos, mezclada con la parte intelectual más baja de la mente concreta, ¿no? O sea que está describiendo una plantilla a nivel cósmico que luego se reproduce en cada sistema que se cree dentro dentro del cosmos, ¿no?
Yo creo que lo que el podéis mundo entender así. manifestado está básicamente como la parte, digamos, estructural en el mundo manifiesto es el átomo, digamos, como lo conocemos, es como la parte física, pero previo a eso está como ese componente, como no decir, disminución de energía hasta que llega a lo concreto, ¿no? Como con las tres aspectos, me pareció entender, ¿no? Sí, bien, está hablando de cuerpo, está hablando de átomo, está hablando de la parte monádica, ¿no? Y está hablando la parte espiritual, ¿no? Y eso es es la plantilla de cómo Muy funciona, verdad. porque es la plantilla fundamental que la describe mejor, yo creo mejor en la doctrina secreta, o sea, esto es la doctrina secreta que tiene las estancias, habla de padre, madre, hijo, ¿no? Y eso quizá liga más con lo que te decías, que el átomo que tiene la parte positiva, negativa y que es neutro, hasta que, digamos, de alguna forma se empieza a preionizar el átomo, distinguiéndose la parte positiva y la negativa, y luego eso se ioniza y empieza a reaccionar con otros átomos, creando estructuras que superan ese ladrillo básico, ¿no? Y empieza a formar estructuras complejas, ¿no? Entonces es un poco claro, pero todo esto obedece a un plan. Entonces es el espíritu, o sea, es el Dios, con minúsculas si quieres, es la jerarquía de seres que trae esa inteligencia como arquitectos de la obra, ¿no? Y el átomo es la sustancia que primero es indiferenciada, en cada plano tiene su átomo, ¿no? Un átomo de Manas, un átomo de Budi, un átomo de Adi, yo qué sé, del plano en que estemos, ¿no? Y bueno, y entonces esto es el vehículo en el que la mónada se podrá anclar, ¿no? Y con ello el espíritu, ¿no? Y bueno, también la mónada en el nivel humano, en el microcosmos, es el Atma Buddhi, ¿no? Y, y eso, el Buddhi hace de vehículo a Atma, ¿no? Que el Atma sería el espíritu y en este caso Buddhi sería la mónada y luego pues debajo está el cuaternario, pero primero, y luego Manas que hace el puente para poder expresarse en el nivel físico más bajo, ¿no? O sea, quiero decir que es una plantilla que se va repitiendo, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es cuando pensemos en esta plantilla, en qué sistema estamos. ¿Estamos hablando del hombre? ¿Estamos hablando de la cadena planetaria Tierra? ¿Estamos hablando del sistema solar? ¿Estamos hablando de la galaxia? ¿Estamos hablando de todo el cosmos con K, ¿no? Esto es Claro. lo importante. Pero siempre la plantilla es la misma. Y se puede Gracias. resumir en padre, madre, hijo, que sale varias veces comentado en las estancias. Que en realidad todo el universo manifestado es producto del tercer logos. Es decir, porque los logos son como una cadena, una sucesión de emanaciones. El primer logos es inmanifestado. Blavatsky le llama el germen de la creación. No es todavía el germen de la manifestación. Después el segundo logos es el Padre Madre que decía aquí Daniel, que es la dualidad primigenia, el espíritu, la raíz del espíritu y la raíz de la materia. Y el tercer logos ya es cuando tenemos la Trinidad completa con Padre, Madre e Hijo, porque aparece también la función de la mente o el reflejo de la mente universal. Pero que los logos, que tened en cuenta que todo, absolutamente, al final del tercer logos es donde salen luego todo lo que es la jerarquía de los 7 primordiales, la jerarquía de constructores, etcétera, etcétera, que son los que van a construir el universo. O sea que cuando veamos cualquier cosa, sea un ser, o algo material, siempre los 3 logos, y por infinitesimal que sea, siempre lo que serían los 3 logos están ahí.
Vamos a cerrar y gracias a todos. Gracias.